Desde ya, pero con apoyo de extensión. Sí. Hoy. Listo. Bien, amigos, muy buenas tardes. Y aquí estamos un viernes más, un viernes bonito, con un clima, bueno, bastante favorecedor en medio de un poquito de lluvia, pero por lo menos no tenemos esas lluvias intensas que hemos tenido otros días en la semana. Y aquí les habla, ¿y quién les habla? Pues su querida profesora Irene Puigberg. Y estamos saliendo nuevamente al aire desde Chacao, desde nuestra maravillosa radio Sintonía 1420 AM. Y en la dirección de la estación, la amiga Ana Mireya Obregón. Y en la coordinación general, Toti López Pocaterra. Y sin decir más, mi querido operador de radio, Carlitos González, que sin él no pudiese este programa salir tan perfecto como sale en cada una de sus ediciones, para que ustedes pues tengan esa buena degustación, esa buena, como si fuese el mejor plato, a poder disfrutar de esta producción que siempre busca el beneficio de toda su audiencia, sobre todo el beneficio educativo, que formen a esas personas que tienen a su alrededor, a esos hijos que escuchan con ustedes el programa radiofónico, a esos abuelos, a esos familiares que ustedes siempre involucran, porque lo sabemos al seguir el chat a través del cual pues ustedes tienen siempre a bien participar. Y bueno, hoy tiene que ser un chat muy participativo, hacia allí les invito a que nos sigan, nos pregunten, nos den sus comentarios, porque hoy vamos a hablar de un botiquín. Y ustedes dirán, wow, la tribuna va a ser ¿qué tipo de botiquín? Pues vamos a hablar de un botiquín de primeros auxilios psicológicos. ¿Para quién? Pues precisamente para el hogar, para ese hogar que hoy en día, ante todas las circunstancias pues que de alguna manera estamos viviendo los ciudadanos en Venezuela, pero que no escapan todos aquellos ciudadanos que nos siguen desde otras límites, desde otras fronteras que no son precisamente Venezuela, porque tenemos audiencia de otros lugares del mundo. Esta emisora, Radio Sintonía 1420 AM, trasciende los límites fronterizos de Venezuela. Y realmente es para nosotros siempre un placer ser escuchados por personas que tienen pues diferentes culturas a la de nuestro país. Y bueno, sin esperar más tiempo, tenemos entonces a ¿qué sería la persona que hizo el botiquín? Bueno, no importa, amigos. Aquí tenemos a la doctora Mirel Lagonel de Tejada, psicólogo clínico, magíster en psicología del desarrollo humano y doctora en psicología. Y bueno, aquí la profesora Miren es precisamente la autora de esta idea tan formidable que es el botiquín de primeros auxilios psicológicos para el hogar. Bienvenida, profe. Gracias, Irene, por la invitación y por darme esta oportunidad de acercarme a la audiencia en este momento tan particular en el cual este botiquín, que nació por allá, por los años 2010, 2012, y se ha ido modificando en el tiempo, ha nacido justamente como una contribución desde mi formación como docente, como psicólogo docente de una universidad, para la comunidad, a través de actividades de extensión y específicamente para mis compañeros de trabajo en aquel momento, ¿no? Pero ahora se hace extensivo a toda la comunidad que nos está escuchando. Sí, sí, ¿no? Y sumamente interesante cuando observé realmente cuáles son los ingredientes, o mejor dicho, más que ingredientes, cuáles son esos elementos que componen ese botiquín sumamente pertinentes, como bien lo acaba de decir nuestra profesora y psicólogo. Miren que bueno, ella pues no es la primera vez que viene al programa, y en otra oportunidad pues recuerdo que la audiencia fue muy complacida con las contribuciones que diste en ese momento, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar.
Hay algunas como interrogantes, ¿no? Que sé que te haces en ese instante en que piensas en cómo contribuir pues con la psiquis, si se quiere, de las personas. Entonces, ¿cómo afrontar? ¿Cómo es eso de cómo afronto, por ejemplo, la angustia, la ansiedad, el miedo, que son sentimientos pues que te generan esa inseguridad, esa incertidumbre que estamos viendo hoy por estas calles? Sí, bueno, realmente las emociones siempre nos acompañan, forman parte de nosotros, de nuestra vida psíquica, como también forma parte el pensamiento. Y pensamiento y emoción van juntas de la mano, ¿no? Dependiendo de cómo pensemos, nosotros podemos acercarnos a cómo nos sentimos, porque a través del pensamiento y del lenguaje manifestamos la emoción. Obviamente está presente en cualquier momento, durante toda la vida, en cualquier curso de nuestra experiencia vital, el curso de la vida, están las emociones, pero en este momento en particular pareciera que estas emociones están como más floridas, porque hay un conjunto de circunstancias contextuales, socioambientales, que no nos permiten a nosotros concentrarnos, por ejemplo, conciliar el sueño, establecer programas de atención, de planificaciones de la familia. Entonces, ante esa circunstancia, pareciera que quisiéramos como huir, quisiéramos como, ¿cómo hago yo para protegerme de esto que estoy sintiendo? Entonces aquí aparecen los primeros criterios del botiquín. Uno de los primeros criterios dentro del botiquín es que si existe una emoción, tenemos que identificar cuál es la emoción que prevalece. Eso es bien importante, que la podamos identificar. Las emociones son fenómenos subjetivos en donde se articula el mundo externo con el mundo interno. Ese mundo interno que nos molesta, que nos dice algo, y con lo que sucede afuera, pues allí se encuentran esos dos mundos y nosotros le ponemos a ese momento un nombre de emoción. Y esa emoción particular pues la debemos identificar. Por ejemplo, si es alegría, sabemos cuándo nos sentimos alegres ante un evento como el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, ante una circunstancia como el acto de grado de un familiar, de un hijo, ante un logro académico, ante la consecución de un proyecto. Podemos sentir alegría, satisfacción, ¿verdad? Como emoción primaria. Pero también podemos sentir otro tipo de emociones como la rabia. Entonces, cuando sentimos emociones de esa naturaleza es cuando realmente nos ponemos en una situación difícil, de riesgo, porque tenemos que aprender a manejar la rabia. Porque nos puede traer consecuencias importantes, incluso desde el punto de vista legal, si no sabemos canalizar esa rabia. De allí la importancia de identificar las emociones para poderlas manejar y para poderlas de alguna manera gestionar, y que dentro de esa gestión, de esa emoción, nosotros podamos funcionar de manera adaptativa dentro de nuestro entorno. Muy interesante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos definir a una persona que tiene salud psicológica, por ejemplo? Bueno, ese concepto de salud psicológica yo diría que es un término muy particular que he venido construyendo durante mucho tiempo del ejercicio y que se contrapone al concepto de salud mental. Okay. Porque cuando la gente escucha salud mental, dicen yo no estoy loco, yo no tengo que ir con un psiquiatra. Sí, en cambio, cuando tú dices salud psicológica, lo que estamos buscando es que exista un equilibrio interno dentro de esta persona, de manera que él pueda poner todos sus recursos a su favor para poder ejecutar sus planes, sus proyectos de vida, para poder afrontar situaciones difíciles, para poder posicionarse ante otra persona y expresar lo que quiere y lo que siente. Entonces son dos conceptos que pueden estar muy relacionados, pero uno va por la ruta de la patologización del comportamiento, mientras que la otra va por la ruta del bienestar. Es decir, el sentirme bien. ¿Cómo hago yo para lograr ese equilibrio interno de manera que yo me pueda sentir bien ante las condiciones contextuales que me rodean? Y bueno, y para eso tenemos que desarrollar estrategias, que es un poco lo que se narra dentro del botiquín. Esas estrategias van, como dije anteriormente, primero por la identificación de la emoción. Podemos utilizar estrategias como hacer meditación, hacer actividad física, aprender a conciliar el sueño, establecer una buena alimentación, ejercicios de respiración. Todo eso dependiendo de en qué condiciones estemos y cuál sea la emoción prevalente, la emoción que esté dominando en el momento. Bueno, nos hacen ya una salutación muy linda. Mari Carmen Méndez es la profesora, colega nuestra del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, también colega de la profe, porque son psicólogas las dos. Y bueno, nos da un saludo
nos manda bendiciones, amén, Mari Carmen. Y además dice que el tema es muy acertado. Hoy en día, en estas circunstancias, todo lo que tiene que ver con el control de las emociones, la identificación de las mismas es importantísimo. Katy nos envía saludos y felicidades por su invitada. Y además Katy nos dice, nos habla sobre salud mental. Está en terapia intensiva en estos momentos. Creo que es la diferencia justamente que acabas de señalar, ¿no? ¿Quién está en terapia? La salud mental. No, dice que la salud mental está en terapia en este momento. Bueno, eso es una forma de mirarlo. Realmente ahorita todos estamos en unas condiciones extremas, ¿no? Y esas condiciones extremas pueden establecer una diferencia entre llegar a una patología o mantenernos dentro del control de lo sano desde el punto de vista psíquico. Obviamente que si las eventualidades, el contexto, la circunstancia, la estimulación del entorno, las condiciones del entorno llegan al extremo, obviamente si no tenemos una fortaleza interior se pueden fracturar las defensas de esa persona y puede llegar a desarrollar algún tipo de patología ya psiquiátrica, una neurosis, una crisis de ansiedad, un trastorno postraumático, muchos, dependiendo de cuáles sean las circunstancias. Por eso lo importante de cultivar ese conocimiento interior y esa gestión de las emociones para poder posicionarse ante las situaciones difíciles, porque las situaciones difíciles van a estar presentes durante todo nuestro curso de vida. Lo que sucede es que en este momento, en el aquí y en el ahora, y de manera sostenida en el tiempo, estas condiciones se han mantenido y amenazan la salud de cada uno de nosotros como ciudadanos de este país. Katy también nos dice, profe, ha escuchado esto: al nacer nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres y creemos que siempre viajarán a nuestro lado. Pero en alguna estación ellos se bajarán dejándonos en el viaje solos. Bueno, Katy me imagino que hace la referencia a esto un poco vinculándolo también con lo que es el sentimiento de pérdida, ¿ya? Sí. Y bueno, quizás a lo mejor quiere de nosotros pues un comentario con respecto a esto, que ella dice que sí lo hemos escuchado, y sí, inclusive hay reflexiones que dice el tren de la vida, se denomina así, ¿no? Sí, lo hemos escuchado y fíjate, Katy, que hay algo interesante, ¿no? Yo reflexionando en estos días en vista de toda esta circunstancia, pensando en el botiquín y en otras producciones más que estoy haciendo actualmente, yo decía, bueno, pero es que nosotros como ciudadanos pensamos que nuestros padres no envejecen y les queremos exigir a nuestros padres como que si ellos estuviesen en toda su plena productividad. Y los padres creen que los hijos no crecen. Entonces esos dos elementos son importantes dentro de ese equilibrio. Obviamente que pareciera que lo natural es que los padres fallezcan primero que los hijos y que los hijos estén preparados para ese cambio, porque eso sería la ley natural, de que exista en el curso de vida, los padres envejezcan y los hijos permanezcan y sobrevivan. Pero cuando hay una partida precoz de los padres, realmente entramos en una fase que es lo que se llama el duelo. Pero el duelo tiene sus momentos, tiene sus etapas. Nosotros debemos necesariamente, ante una situación de esa naturaleza, vivir nuestro duelo, que es la tristeza, ¿verdad? Lo que no podemos detenerla en ella, pero cuando nos detenemos en ella, entonces ya estamos entrando en el campo de la salud mental y no en el campo de la salud, saliendo de la salud psicológica, porque obviamente ante la pérdida de un ser querido tan importante como es una madre o un padre o una persona que ha estado dentro de nuestro núcleo cercanamente, como los abuelos, obviamente digamos que la emoción que debería estar presente es la tristeza. Claro. El tema es cuando nos detenemos con la tristeza y dejemos que esa tristeza se instale. Eso tiene sus momentos, las etapas del duelo están definidas, tienen un momento particular. El problema es su presencia y permanencia en el tiempo. Muy bien, bueno, Katy, espero que haya sido de tu satisfacción y bueno, y que te hayamos podido ayudar estas palabras de la profesora Miren con tu mención sobre el tren de la vida y la relación con los padres. Bueno, hay muchos comentarios, profe. Bueno. Vamos a hacer la profesora Mari Carmen también dice que está totalmente cierto, desde que nacemos hasta que morimos, las emociones nos acompañan
importantísimo identificarlas y saber manejar de manera lo más sano con ese botiquín que ahora vamos a empezar a desarrollar y que son de gran eficacia. Dolores nos dice por aquí, hay que pensar que cuando llegue el momento de desembarcar y quede nuestro asiento vacío, dejemos bonitos recuerdos a los que continúan pues en el viaje. Así es. Sí, bueno, eso en eso tren se de la traduce vida. en tener una vida deleitosa, ¿no? Exactamente. Que para lo cual pues se debe haber tenido muy buenas experiencias en materia de lo que se llama tener emociones positivas, ¿verdad? A lo largo del trayecto de esa vida en ese tren, ¿no? No dejar que las emociones nos manden en la vida, sino que más bien con nosotros manejarlas a ellas, ¿no? En el caso pues de las emociones que no son tan nutritivas o que son desgastadoras. Dolores dice, las etapas del duelo pueden durar mucho tiempo. Tienen un momento, no pueden durar mucho tiempo, tienen un momento. Si ese momento se posterga más allá de 3 meses, 6 meses, un año, ya estamos hablando entonces de una depresión y hay que hacer una consulta psiquiátrica para ser atendida. Pero el duelo tiene sus etapas que tienen sus tiempos de finitud, vamos a decirlo en esos términos. Bueno, y César nos dice, yo soy muy emocional, soy lo que se dice un poco bipolar, sin ser diagnosticado, solo diagnosticado por mí soy energúmeno. Bueno, César, bueno, yo quiero decirle a la audiencia que tenemos que tener cuidado con las etiquetas que le colocamos a los demás y con las que nos colocamos a nosotros mismos. Sí. Y en ese sentido hay unos términos muy en el lenguaje cotidiano, como por ejemplo hablar de disociación, hablar de bipolaridad. Esos términos hay que tener cuidado. Hablar de psicosis, es decir, son términos que están descritos con un conjunto de características y de síntomas dentro de los manuales de diagnóstico de la sociedad psiquiátrica americana, que es la que dicta, digamos, las pautas para ese etiquetamiento. Entonces, de manera muy alegre y de manera muy irresponsable, no podemos decir, es que eres un psicótico o es el que está disociado, porque estamos hablando digamos, de palabras mayores si se lo dices a un personal del área de la salud mental y de la salud psicológica, en el caso nuestro de los psicólogos. Entonces, tenemos que tener responsabilidad con el verbo, por un lado, y después cuando nosotros decimos una etiqueta de esa naturaleza y nos las atribuimos como propias, nosotros mismos nos estamos colocando encima un conjunto de condiciones que a lo mejor no son ciertas. A lo mejor esta persona que escribe no fue lo que dijo, disociado, ¿no? Sí, él dice que él no está diagnosticado, que es bipolar, pero que él dice que es un poco bipolar y energúmeno. A lo mejor tiene que aprender a controlar las emociones y obviamente nuestras emociones están con nosotros y tenemos que buscar ese equilibrio. Ellas transitan dentro de un polo, de lo positivo y lo negativo, es un gran continuo. Entonces hay que buscar el equilibrio de ese continuo. A veces estamos muy alegres, extremadamente alegres, lo cual también puede ser realmente patológico, porque lo ideal es que tengamos un equilibrio en el manejo de esa emoción. Pero también podemos estar en el otro polo porque podemos sentir en un momento tristeza. Entonces no es que alegría y tristeza como emoción no puedan convivir juntas, conviven juntas. El problema es cómo las intercambiamos, cómo las interpolamos. Bueno, ¿cómo amigos, las articulamos? Ahora vamos a empezar a describir cuáles son esos componentes del botiquín, ¿verdad? ¿Te parece, profe? Entonces, expresar tus sentimientos, no te quedes callado. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, expresar tus sentimientos, no te quedes callado, significa que cuando hay primero, siempre ante una circunstancia, identificar la emoción. Y a lo mejor decimos, no, pero es que yo lo que siento es rabia. Bueno, si usted siente rabia, expresa tu sentimiento. ¿Qué te produce la rabia? Identifica la fuente de origen de ese sentimiento. Y una vez identificado, puedes manejarlo desde el punto de vista conductual y poder redirigirte incluso a la persona, a la circunstancia que te produce ese malestar, poder explicarle, mira, a mí me parece que esto que estás haciendo no me parece correcto, siento que me estás haciendo daño, que me perjudica, me molesta mucho, me da mucha rabia que hagas eso, yo quisiera ver cómo lo podemos manejar. Allí entra otra estrategia dentro del botiquín que debería ser transversal en todo el botiquín, que es la comunicación asertiva, es decir, comunicar lo que pensamos y sentimos sin ofender al otro, que tal vez eso es una de las cosas difíciles de alcanzar, es uno de los comportamientos más difíciles
de alcanzar es desarrollar la asertividad. Entonces, si identificamos la emoción, vamos a expresarla. Si la emoción es de tristeza, yo digo definitivamente estoy triste. Yo no pensé que yo iba a perder este proyecto, que no iba a perder esta relación y debo reconocerlo. Una vez reconocida la emoción, es más fácil trabajarla. Y bueno, pasemos al otro elemento del botiquín. Controla tus pensamientos. Bueno, a veces como se encadenan los medios de comunicación con el perdón de la radio, a veces los encadenamientos ocurren con nuestros pensamientos porque tenemos pensamientos reiterativos acerca de situaciones, acerca de asuntos, acerca de condiciones que están sucediendo. Por ejemplo, una pérdida. Y si es la pérdida de una relación de pareja, entonces estamos todo el tiempo pensando en la pareja que se fue, y en la pareja que se fue, y en la pareja que se fue. Y ese encadenamiento, pues, más bien nos lacera. Hay que buscar la forma de salir de ese pensamiento. Entonces yo diría que maneja tu pensamiento es evitar la recursividad en el contenido del pensamiento que está en cada uno de nosotros. Fíjate que en relación a lo que estás diciendo, yo pienso que eso tiene mucha relación con lo que comentabas anteriormente, en que esa emoción de tristeza perdure durante mucho tiempo. Sí. Eso obviamente es porque tus pensamientos también están conectados, si se quiere, por la tristeza, por la apatía o por la desolación. Porque fíjate que aquí Ángela justamente nos vuelve otra vez vamos a decir que se sintoniza con Dolores, ¿no? Bueno, en alguna parte de su expresión dice que yo creo que cuando tenemos pérdidas afectivas pueden durar más de 6 meses, dice ella, ¿no? Y tengo amigas que han tenido hasta 4 años y han sido diagnosticadas bien por el psiquiatra, que les ha dicho que cada quien tiene su propio tiempo para salir de lo que sería una situación de tristeza por una pérdida afectiva, o sea, el duelo. Sí, bueno, pero tiene su tiempo, ¿no? Toda la vida. Son momentos. Ahora, eso tiene que estar, obviamente lo veo muy asociado con lo que acabas también de explicar. Hay que ayudarse a salir del duelo. Hay que ayudarse, hay que buscar, generar las estrategias. Hay que saber salir y entrar de las emociones. Claro, hay que buscar hacer nuevas actividades, aceptar la partida, buscar otras formas de comunicación, otras formas de relación, cambiar el pensamiento y no estar pensando siempre en la misma situación. Es decir, la persona con su conjunto de recursos personales, que son sus recursos psicológicos con los que cuenta, debe posicionarse ante un evento como la pérdida, para poder afrontarlo y seguir adelante. Indudablemente. Es más de lo que es expresar tus sentimientos y controlar tus sentimientos. Y de alguna manera generar proyectos, o sea, nuevos proyectos, como bien dice, en tu proyecto central de vida. O sea, es nuevas metas, si se quiere redimensionar hasta algunos roles. Y no perder la perspectiva pues, de tu propia visión en el curso de vida y de tu propio proyecto y propósito de vida. Otro de los aspectos de este botiquín de primeros auxilios es ser cauto y precavido. Sí, realmente, hay que ser cauto y precavido. Allí surge como emoción el miedo. Y la gente pone el miedo en el extremo opuesto de la emoción como algo negativo. Y resulta que el miedo en algunas oportunidades, cuando aparece, es necesario. Porque justamente cuando él aparece nos hace ser cauto y precavido. Eso que llamamos la intuición, ¿verdad? Eso que llamamos la intuición, tú dices, aquí puede llegar a pasar algo. Si usted siente miedo, reconozca el miedo como tal y tome decisiones en el momento. El problema es cuando el miedo se instala y cuando el miedo te paraliza. Pero allí hablamos entonces de los tipos de emoción, y las emociones pueden ser positivas y negativas, esa es una forma de verlas, pero también se habla de la funcionalidad de la emoción. ¿Para qué me sirve la emoción? ¿Para qué me sirve la alegría? ¿Para qué me sirve la tristeza? ¿Y para qué me sirve el miedo? Y en este caso, el miedo nos sirve, es para ser cauto y precavido. Por ejemplo, en las condiciones que estamos actualmente, no salir de noche, llegar temprano, porque no tenemos unas condiciones externas que nos permitan tener esos referentes legales de control del comportamiento ciudadano. Entonces, allí hablamos de ser cauto y precavido. Muy bien, me parece muy buena ese elemento en el botiquín de primeros auxilios.
Bueno, y continuamos con el botiquín. Hay algo que me encanta. Haz honor a tus valores. Claro, los valores son fundamentales porque con los valores que hemos construido a lo largo de nuestro curso de vida, con el trabajo que se hace desde el hogar, desde la escuela, con los docentes, con figuras significativas, nosotros tenemos que, así como reconocemos las emociones, debemos reconocer cuáles son esos valores. Somos honestos, somos responsables, somos serios, somos personas puntuales. Todos esos valores tienen que jugar como recursos para ti posicionarte ante estas situaciones que estamos viviendo. Y nos orientan acerca de hacer, en nuestro curso de vida, acerca de hacer la acción correcta. No podemos cambiar nuestros valores en una negociación, porque los valores no se negocian. Si usted es responsable hoy en día, lo va a hacer para siempre porque ese valor de la responsabilidad ya está incorporado dentro de su cuerpo ético personal. Entonces los valores son nuestros escudos. Claro. Fíjate, miren que aquí tenemos a Tomás, y Tomás, él se ríe de sus propios comentarios, ¿no? Ay, Entonces le quiero prestar atención porque dice que antes en otros programas nadie le ha prestado atención. A ver, Tomás, voy a leer tu comentario. El gran misterio para todos es que no sabemos en qué estación de la vida nos bajaremos. Por eso debemos vivir de la mejor manera, amar, perdonar, ofrecer lo mejor de nosotros. No olviden esto porque somos hermanos de vida, de espíritu y bueno, lo demás se los dejo ahí. Excelente comentario, Tomás. Eso que tú dices se vincula con uno de los principios gestálticos, que es vivir en el aquí y en el ahora. Sí. Es decir, nosotros tenemos que vivir nuestras circunstancias actuales en este momento, en este preciso lugar, en este tiempo, adaptado a las condiciones de este tiempo, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros, digamos, fuerza, energía para poder seguir fluyendo dentro de ese curso de vida. Pero es así, vivir el aquí y el ahora. Bueno, Tomás, ya sabes, en este programa sí puedes preguntar y comentar porque sí te prestamos atención, porque más abajo decías, como siempre, antes escribí algo sobre esto, pero nadie me paró. Entonces, que se sepa que en la tribuna, utilizando tus propios términos, sí le paramos a la audiencia. Le damos su reconocimiento, su respeto y su agradecimiento por contribuir con el programa. Porque realmente esto es la tribuna, por eso es la tribuna educativa. Bueno amigos, nos vamos entonces en este momento, antes de seguir con nuestro botiquín de primeros auxilios y con la licenciada y profesora Miren de Tejada, al corte de la estación, pero no se separen, que ya regresamos con más del botiquín de primeros auxilios para el hogar. Se toma, me hizo reír. Él dice, ve, como siempre antes escribí algo sobre esto, pero nadie me paró. O sea, debe ser que él mira, muchísimos comentarios. No, hay uno por ahí arriba que como, hay dos que están pendientes, que no los he leído, pero es que uno tiene que ver con resiliencia y eso está aquí también. Es uno de los elementos del botiquín. Y otro es simplemente un saludo, pero como cayeron en cascada, sí, no, extraordinario. Es que en estos días la gente se está, como han sido todos programas que es tocando esto, las emociones, uno puede con unos enfoques otros, pero la gente necesita este apoyo. Fíjate que hay muchos que están conectados con el duelo. Y ese duelo no es de pérdida por muerte, es pérdida por proyectos. Sí, está ahí. La pérdida de proyectos. Sí. Y los proyectos se postergan, no se pierden. No se ven, eso es importante que reprogramen. Eso es importante que también se lo comenten. Vamos a ir, porque nos queda media hora y estos son muchos. Gracias, Toti. Lo que pasa es que me dejé el agua y no, yo no lo me dio de agarré. repente una piquiña que estaba tose, sí. Pero yo no lo. Gaviria lo que nos Porque a Luis se lo está usó, dando. yo no. Gaviria siempre se conecta, el seguidor permanente. 1420 AM. Ya estamos de vuelta con La Tribuna. Muy bien amigos, y aquí estamos de vuelta en la Tribuna Educativa por Radio Sintonía 1420 AM. Y recuerden que nos pueden sintonizar también con cualquier pregunta, cualquier también comentario que sea
de la producción que estamos desarrollando por los teléfonos 264-1494 y 264-1619. Pero saben que el vehículo predilecto, el medio predilecto para su profesora Irene es siempre el chat web. Así que www.radiosintonía1420.com.be. Y hoy tenemos una audiencia muy activa, así que hoy se merecen un abrazote grandotototote y decirle que los amo. Los amo por ser siempre personas seguidoras, respetuosas y muy presentes en el seguimiento de este programa. Programa que siempre piensa precisamente en su audiencia. Y bueno, vamos a seguir con nuestro botiquín. Este botiquín de la tarde bonita del viernes. Y continuaremos entonces, mi querida profe y licenciada en psicología, Miren de Tejada. Practicar la empatía es parte de ese botiquín. Sí, y practicar la empatía, como decía anteriormente, tiene que ver con la forma como nos comunicamos. Es aprender a decir lo que pensamos y sentimos sin ofender, siempre dentro de los límites del respeto. Y a veces eso no es fácil, porque si la emoción es muy florida, nos envuelve y terminamos ofendiendo. Entonces hay que buscar ese equilibrio mirando hacia adentro y utilizando la respiración, sobre todo respiración para que nos regule la oxigenación interna y poder decir, bueno, ahora cuando decimos, déjame tomar aire y respirar para responderte, porque lo que me acabas de decir verdaderamente que me molesta. Y después que ustedes hacen eso, van con las palabras precisas y justas a comunicar lo que quieren decir. Será homólogo a lo que muchas personas dicen por ahí, déjame contar hasta 100. Sí, es una forma de respirar. autopreguntarse cómo respondo, ¿no? ¿Cómo respondo? Bien, bueno, dicho practica la empatía, es otro elemento del botiquín de primeros auxilios, suprime la queja en tu discurso. Esto me fascina, Sí. porque mira que hay gente quejona. Hay gente que realmente pareciera que está frente al muro de los lamentos y de la queja permanente. Y esa queja se convierte en una energía. Esa energía de alguna manera nos toca a cada uno de nuestros sistemas, sobre todo el sistema neuroendocrino. Está vinculada con el pensamiento, porque cuando yo me quejo es porque pienso, y cuando yo pienso es porque ese no es un pensamiento funcional sano. Entonces, si nos estamos quejando de manera permanente, no buscamos salidas a una situación difícil, porque vemos todo cerrado, todo obstruido. Entonces, si cambiamos el pensamiento, podemos fluir las ideas y podemos pasar a otra etapa en la cual consigamos la salida. Entonces, la queja hay que quitarla de nuestro discurso diario. Y yo totalmente de acuerdo con eso. De verdad que cada día estoy menos tolerante a las personas que siempre están quejándose pero nunca ven una solución, o se ponen, como diría, el sombrero verde, ¿verdad?, de la esperanza, o el positivo, de las ideas productivas, de las ideas proactivas, porque todo el tiempo ven todo lo negativo, son excesivamente negativas. Sí, y eso es perjudicial para la salud. Claro que sí. Entonces, física y psicológica. Y además hay personas que tienen una capacidad de transformar a los demás en un pensamiento de crítica destructiva, ni siquiera de crítica positiva, de crecimiento, porque hay críticas que son crecedoras, que es para la mejora. Claro, cuando son bien fundamentadas. Exacto. Y cuando son dichas con respeto, ¿no? Que llegan a esa naturaleza. Claro. Pero cuando no lo son así, y si ustedes están, por ejemplo, en un escenario laboral donde hay una persona que está en permanente crítica, y ustedes se sienten así como que ya estoy cansado, hastiado, obstinado, de que siempre sea lo mismo, ustedes mentalmente se imaginan que se están poniendo un impermeable con un paraguas para poder acercarse a esa persona. Y una vez con ella se imagina su paraguas y su impermeable, que todo rueda para que no les toque. No, mi querida, mire, me acabas de dar tremenda herramienta. Ya me voy a llevar el paraguas. Ya me voy a llevar el paraguas. Virtual, imaginario, no, yo me lo voy a llevar. Hay algunas reuniones donde cada vez que yo vea que hay como diríamos eso, se switchea la gente en el pensamiento de ser
crítico negativo, yo voy a sacar mi paraguas, me lo voy a poner a ver, ¿Qué le pasó? Se volvió loca a la ver, profesora sí, pero a ver Irene, si no. reaccionan. Me estoy protegiendo de Me encanta esa metáfora. la creatividad, Sí. Bueno, esto de suprimir la queja en tu discurso, pues tiene otra relación, imagino que sí, con mantener tu pensamiento flexible, ¿verdad? Sí, a veces nosotros somos rígidos. A veces siempre queremos resolver los problemas de una misma manera y hay múltiples formas de resolver el mismo problema. Entonces, mantener el pensamiento flexible es lo que yo llamo salirse de la caja. Es decir, romper los parámetros que siempre hemos utilizado para buscar la manera de resolver los problemas desde otra perspectiva y así dejar fluir esas ideas. Y que de paso debe tener ese componente de creatividad que acaba de Debe tener ese señalar. componente de creatividad. Por aquí, bueno, Eric nos vuelve a preguntar que si podemos hablar de la resiliencia. Sí, Eric, ese casualmente es un elemento de este botiquín de primeros auxilios psicológicos, pero viene más adelante. Entonces, bueno, como estás aquí conectado, y bueno, mandarte un fuerte abrazo porque siempre te conectas, de verdad que eres mi seguidor permanente y eso me encanta. Pero me estoy riendo también, profe Miden, porque está Mari Carmen, su colega, riéndose en el chat, no, dice, yo aplico, me imagino y me visualizo llena de aceite de amor y lo que llega me resbala, dice ella, ¿no? O sea, se imagina con el paraguas también. Con el paraguas el impermeable. Exacto. Bueno, otro de los ingredientes o de los elementos, no ingredientes, de los elementos del botiquín es mantente conectado, pero no te encadenes. Ese aplica especialmente para este momento. Exactamente. Porque nosotros con toda la situación que estamos viviendo, de angustia, de incertidumbre, de si vamos por la ciudad, por donde nos vamos a meter, por la vía acá, por la vía tal, en fin, todo eso, nosotros estamos todo el tiempo conectados con nuestras redes sociales, sean Instagram, sea Twitter, sea Facebook, sea WhatsApp, sea el teléfono, con los mensajes de texto con la familia, y obviamente debemos estar comunicados, pero cuando nos saturamos de información y cuando nos saturamos de nuestra emocionalidad, tenemos que decantar todo eso, y por eso nosotros deberíamos, o la sugerencia, porque yo creo que el botiquín no son opiniones, son prescripciones, la prescripción es desconectarse de esas redes sociales y ponerse un tiempo afuera para ver otros escenarios que nos permitan conectarnos con la realidad propia de que somos todavía unos seres humanos vivos con necesidades. Igual que la que le sigue, ¿verdad? Que sería el otro elemento, dosifica el uso de las redes sociales. Dosificar el uso de las redes sociales es apagar las redes, desconectarse y decir, bueno, por 8 horas me voy a desconectar. Porque les voy a decir algo, yo que necesito en lo particular sentarme a escribir, si yo no me desconecto de las redes sociales durante 8 horas, no puedo escribir. Y esas 8 horas, mira, puede estar sucediendo lo que sea y no es que sea insensible, porque la producción intelectual es un aporte para el país tan importante como la lucha social. Las dos cosas son importantes, pero cuando empiezan a competir, realmente la red social nos atrapa y allí es donde tenemos que tener el equilibrio. Nos distrae mucho, realmente es así. Y otro elemento, pero que me fascina, es de ese botiquín, visualiza tus proyectos. Nunca podemos dejar de visualizar nuestros proyectos. Todos venimos a este mundo, como dijo el compañero Radio Escucha, montados en ese tren de la vida. Y ese tren de la vida tiene un punto de partida y tiene un final. Ese final es la meta, hacia donde nos dirigimos. Todos tenemos un propósito. Y dentro de ese propósito tenemos que cumplir proyectos que nosotros mismos nos hemos construido. Y para que esos proyectos se hagan realidad, tenemos que visualizarlos. Si no los visualizamos, nunca lo vamos a alcanzar porque no vamos a ver cuáles son los elementos que lo constituyen. Es importante la visualización. Y ese tiene relación con este otro elemento, organiza un programa de trabajo personal. Sí, bueno, el programa de trabajo personal está relacionado con el dominio de todas esas emociones. Si tú ves que esas emociones están en ti, que no las puedes manejar, busca la manera
de hacerte un trabajo personal relacionado con qué, con ejercicio, con respiración, meditación, autoayuda, una buena dieta, el patrón de sueño que sea el de 8 horas, el uso el consumo de agua para fluidificar todos nuestros fluidos internos, ¿verdad? Para hidratarse, para tener una piel tersa. Es decir, hacerse un programa y decidir, bueno, del lunes a miércoles voy a hacer ejercicio, a las 2 de la tarde escucho música, a las 4 escribo, a las 3 estoy en el taller de poesía, a las 10 me conecto con mi trabajo, con la familia, a tal hora me reúno con la familia, respeto las horas de la comida en la mesa en familia, es decir, hacer un programa de trabajo para nosotros poder manejarnos ante esta situación. Sí, porque si no los proyectos tampoco se visualizan. Tampoco se pierden. Y aprender a postergar. ¿De qué se trata este elemento del botiquín? Bueno, fíjate que es importante porque la gente dice que postergar es perder, y perder, yo no soy perdedor, ¿no? Y a veces no, cuando tú postergas no pierdes el proyecto, simplemente lo estás reprogramando para otro momento en el cual tengas una mejor condición para ejecutarlo. Y que tiene que ver también con la administración de tu tiempo. A lo mejor en este momento el tiempo no te permite ejecutar un proyecto X y lo pones en otro momento para hacerlo, pero no es perder, es reprogramar. Son formas diferentes de concebir el término de la postergación. Excelente, porque hay personas que piensan lo contrario. Sí, pensamos cuando las cosas no se dan es porque ya se perdieron, ¿no? Y viene entonces ese hasta sentimiento de culpa, claro, porque no hice tal cosa, tal claro, otra. Depende de las postergaciones, porque hay postergaciones que tienen que no se pueden hacer de manera inmediata porque tienen unos tiempos administrativos, por ejemplo, que lo tienes que hacer, pero si es un viaje, si es escribir un libro, si es ir a un sitio, no digas, no, ya no voy a ir porque yo pensaba hacerlo en este periodo y mira tú todo lo que pasó, no. Mantén el proyecto vigente y postérgalo y lo haces más adelante en otros momentos que sean más adecuados. Bien, entonces hay otro elemento en ese botiquín que me parece sumamente interesante, que aplica con lo que sería el ejercicio de la ciudadanía, y es defender tus derechos universales y nacionales. Eso sale como producto de toda nuestra circunstancia actual en relación con esa defensa de los derechos democráticos y los valores universales, sobre todo el derecho a la vida, el valor de la vida, que son dentro de los valores que hablamos hace rato, es uno de los valores que es impostergable y no negociable ni irrenunciable. Están allí y nosotros tenemos que ajustarnos a ese código de ética para la vida, que es personal y que es universal, y defenderlo con estrategia que no impliquen el daño del otro, sino simplemente acogerse ayer y ser defensor a través de la ruta que ustedes decidan, si es una ruta social, si es una ruta de escritura, si es una ruta, siempre tenemos que ser defensores de esos derechos. Así es, y eso es propio de lo que es el empoderamiento ciudadano. Ese es el empoderamiento ciudadano. Bueno, otro elemento interesantísimo es toma la decisión de sobrevivir. Es correcto. Todo no está perdido, ahí sale creo que el tema ya de la resiliencia que nos pregunta el amigo. Ahora viene a continuación la resiliencia. De la resiliencia, nosotros podemos tener condiciones adversas muy extremas, pero si nosotros no miramos hacia adentro y sacamos de esa interioridad los recursos psicológicos que nos van a permitir sobrevivir, incluso un buen recuerdo, y que ese recuerdo se convierta en nuestro punto y nuestro bastión, y pensando en ti, pensando en esto que sucedió bueno en algún momento de mi vida, yo me mantengo en pie. Si no recurrimos a eso, podemos llegar a fallecer, física, espiritual y psicológicamente. Entonces hay que refugiarse en todos esos recursos que tenemos, pero para eso tenemos que conocernos y tomar la decisión de que vamos a sobrevivir todos y que vamos a salir adelante a pesar de las circunstancias adversas que tenemos. Qué interesante. De verdad que el ser humano es un mundo complejo. Es un mundo muy complejo. Muy complejo, pero sumamente interesante, y además con una fuerza que yo diría que por eso es que se dan tantos cambios sociales, y por eso es que hay tantos procesos sociales que se tienen que dar, porque es dinámico. O sea, todo esto nos describe un ser humano dinámico. Por aquí Sergio Parra dice, antes de todo, mucha paciencia. Sí, eso es lo principal, tener paciencia. Qué bueno, Sergio, gracias por tu contribución. Bueno, otro elemento del botiquín psicológico es
de el fortalecimiento precisamente de tu sistema inmunológico, ¿no? Claro, porque ante situaciones emocionales muy difíciles, entran en juego un conjunto de circuitos neurofisiológicos que pueden alterar el apetito. Entonces tenemos que alimentarnos bien y comer proteínas, hacer una dieta balanceada y alimentarnos a pesar de que no queramos, porque el cuerpo necesita esa sustancia para mantenerse vivo. El cuerpo. Claro. Bueno, fíjate, mi querida, miren, estamos ya prácticamente en el minuto de despedida, así que este botiquín es como para hacer 4 programas, pero nos quedarían algunos elementos del botiquín que a lo mejor yo sé que tú con mucha experticia puedes de alguna manera vincular el reconocerte como un ser valiente con un alto nivel de autoestima, que esa fue tu primera producción, la autoestima bien puesta. Compartir temas de discusión con personas afines, que es un poco el tener ciertos, me imagino, márgenes también de recreación y de catarsis con amigos, con personas que están en tu misma sintonía en lo que sería visionar, ¿no? la vida, y mantener actividades habituales, que son los otros todas tus elementos. actividades habituales. Eso tendría que ver con el ser cauto y precavido, porque hoy todo el mundo se queja de que tenemos reuniones sociales y siempre hablamos de un tema y el tema es polémico y terminamos todos peleando. Entonces, esos temas que son polémicos de cualquier naturaleza, hay que tener cuidado al introducirlos en el entorno donde estamos. Y si no debemos hablar de eso, miren, no hablamos de eso. A lo mejor podemos hablar de gastronomía, podemos hablar de geografía, podemos hablar de vinos, podemos hablar de crianza de los niños, podemos hablar de otras experiencias, pero no los temas extremos que nos ocupan actualmente, que pueden llegar a ser que nos desencontremos. Y la idea es encontrarnos, la idea es entender que hay una integración entre cada uno de nosotros como ciudadanos. Bueno, amigos, ya saben, quizás son las palabras más divinas, maravillosas con que podemos cerrar esta edición de La Tribuna de este viernes. Justamente encontrarnos, el encuentro, unirnos, querernos, amarnos, reconocernos y reconocernos como ciudadanos de un mismo país con una misma bandera. Así que viene al dedo todo aquel que se acerque a usted se vaya mejor y más feliz. Hasta la semana que viene en una próxima edición de La Tribuna Educativa. Gracias a esa audiencia divina por habernos seguido, siempre fiel, entusiasta en ese chat. Se les quiere mucho, su profesora Irene Puigner. Muy bien. ¿Tendrá un blog? Ay, mira, me está preguntando Eric si tienes algún blog. Pero como ya lo conozco, Eric, si tienes algún blog, algún sitio, alguna red. Hace rato, una hora ya. Sí, yo le digo que arroba Mirendunix. él es amiguito de... Dale mi Twitter. Sí. Y mi Instagram. Yo se lo doy. Yo tengo un... Acabo de registrar, igual ya, Sí, yo sé, yo vi él. Sí, llámalo una vez. Dale mi